8 de la mañana, 43 minutos. Importante lo que ha hecho el ministro de Hacienda en las últimas horas y es pedir una ampliación del presupuesto general de Colombia. Está con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Qué le parece esta ampliación del presupuesto? Un incremento del 13,9%. ¿Se justifica? ¿Es sostenible esto, doctor Mejía? Pues mire, Luis Carlos, yo le diría que la respuesta a esa pregunta dependerá de lo que pase con la reforma tributaria y con la destinación de los recursos que plantea el gobierno nacional recaudar eventualmente con esta reforma. Lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que va a aumentar el monto del presupuesto en cerca de 10 billones de pesos, de los cuales 8 billones irían para aumentar el presupuesto de inversión y alrededor de 2 billones para aumentar el presupuesto de funcionamiento. La sostenibilidad entonces de esta medida, por supuesto, dependerá de la capacidad del gobierno de aprobar una reforma tributaria que es muy ambiciosa, por un lado, y por otro lado, de cómo va a destinar los recursos de esa reforma tributaria desde el punto de vista del gasto, por un lado, y por otro lado, para ajustar el déficit fiscal. No se nos debe olvidar, Luis Carlos, que el gobierno tendrá que reducir el déficit fiscal el próximo año en 2 puntos del PIB, cerca de 25 billones de pesos. Así que indudablemente es importante aumentar el presupuesto, pero también, así lo es, mantener la regla fiscal, el cumplimiento de esa hoja de ruta que permite las finanzas públicas del país. Doctor Mejía, en ese presupuesto que acaba de presentar el gobierno de Gustavo Petro, ¿a usted le preocupa, digamos, las fuentes de financiación? ¿Usted ya ha revisado cómo se va a financiar un presupuesto histórico en la historia de Colombia, 401 billones de pesos, pues que tendrá un crecimiento del 12%? ¿Está financiado este presupuesto? Pues justamente, Fernando, como le decía anteriormente a Luis Carlos, esto va a depender de cuál es esa capacidad del gobierno para aprobar una reforma tributaria, porque indudablemente la reforma podría financiar una parte de ese aumento del gasto. Ahora bien, eso no va a ser suficiente. Como bien sabemos, el gobierno estima que el próximo año tendría que tener un déficit fiscal cercano al 3,9% del PIB, y esto implica entonces que una parte importante del financiamiento de este presupuesto vendrá de endeudamiento. El ministro de Hacienda ha dicho que no está con mucho apetito de endeudamiento externo porque el costo de financiamiento es alto, pero seguramente va a haber un énfasis importante en el endeudamiento local. Yo creo que este panorama general no lo sabremos sino hasta que se apruebe la reforma tributaria, porque eso justamente clarificará el panorama en términos de cuáles son las fuentes de financiamiento, qué provendrá del endeudamiento local y una parte, por supuesto, externo, por un lado, y qué provendrá de los aumentos producto del recaudo a raíz de la reforma tributaria. Ahora, doctor Mejía, si este presupuesto lo estuviera pasando el gobierno Duque, le estarían diciendo que es un gobierno derrochón, que está malgastando. ¿Es necesario el tamaño del presupuesto que se está pasando? Pues mire, William, en ese sentido nosotros obviamente mantenemos la preocupación de cuál va a ser la senda del ajuste fiscal. Como lo mencioné anteriormente, el gobierno tendrá que ajustar su déficit en 2 puntos del PIB. Obviamente es importante la reforma tributaria, pero también seguramente tendrá que continuar enviando señales desde el punto de vista de austeridad en el gasto, de eficiencia en ese gasto público. Hay una gran cantidad de gasto del gobierno que infortunadamente, por ejemplo, el gasto social, no le está llegando a las personas que más lo necesitan. Así que es fundamental no solamente pensar en aumentar el presupuesto, sino en una política pública que permita justamente mejorar la eficiencia del gasto y a su vez fortalecer los ingresos para poder generar el cumplimiento de la regla fiscal, que es absolutamente esencial. Doctor Mejía, esto, digamos, ayer hablábamos de unos bonos de paz que se van a tener que emitir o un presupuesto para los nuevos procesos de paz del ELN. Uno sí dice, ¿pero hay plata para tanto? Pues de verdad, y justamente esa es la discusión que arranca en este momento, porque la que ha hecho el ministro de Hacienda es una propuesta. El Congreso tendrá que aprobar ese aumento del presupuesto y además discutir a fondo justamente cuál es la destinación específica de ese presupuesto, los montos a nivel sectorial, los nuevos proyectos y planes que plantea el gobierno nacional, la continuación, por supuesto, de una gran cantidad de programas que realmente son políticas de Estado, como por ejemplo las transferencias sociales. Así que pues justamente este es el momento oportuno para abrir esa discusión, para revisar qué es viable y qué no, y cuál va a ser la destinación específica rubro por rubro y sectorialmente hablando desde el punto de vista de este presupuesto que ha presentado el gobierno nacional.
8 de la mañana, 48 minutos. Doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, un saludo muy especial, gracias por la invitación, saludo para todos los oyentes.